Bueno, muy bien, ustedes lo veían allí en las imágenes que les mostrábamos recién, lo que sucedió ayer en el plenario del Frente Amplio, donde se proclamó a la fórmula de Daniel Martínez y Graciela Villar, que luego tendrá que ratificar la convención el próximo 17 de agosto, creo que es la fecha que está establecida a tales efectos. Y bueno, para hablar de todos estos temas, de cómo se ha tejido esa fórmula en la interna frente amplista, cuáles son las proyecciones y las perspectivas que hay de cara a las elecciones del mes de octubre, eventualmente las situaciones que se puedan presentar hacia noviembre, es que vamos a charlar esta mañana con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien ha aceptado la invitación. Gracias por acompañarnos, Javier. ¿Qué tal, Danilo? Un gusto estar con ustedes, Verónica. Buenos días, gracias. Un gustazo realmente. Bueno, nada, lo primero es la sensación luego de lo que pasó ayer en el plenario, donde se ratificó la fórmula. Bueno, a ver, múltiples sensaciones. La primera es, lo digo sinceramente, de entusiasmo. Hicimos un buen plenario, donde se vivió un clima de mucha alegría, de mucho, ya digo, de entusiasmo y de ganas de salir a campaña. Era necesario cerrar la fórmula y salir ahora sí ya en plena campaña. Campaña que no iniciamos ayer, ¿no? Nosotros venimos trabajando el proceso electoral a octubre desde diciembre de 2017, cuando empezamos a trabajar el programa. O sea, nosotros convocamos ya en diciembre de 2017 las unidades temáticas de programa y aprobamos el programa el 1 de diciembre del año pasado. Se aprobó al final del Congreso. Ese es el proceso del Frente, que es unidad programática. Mientras otros partidos, quizá dentro de unas semanas, puedan tener un programa común, nosotros justamente lo primero que hicimos fue armar el programa para dar el debate de ideas en la sociedad y después culminamos con este proceso de la fórmula. Bien, una fórmula que no hay que ocultarlo, tuvo sus discrepancias en la interna del Frente Amplio, de hecho la tuvo. ¿Se zanjaron las diferencias que quedaron? Sí, porque estaban planteadas. Pero es que eso es la política, una vez más, a diferencia de lo que sucede en otros partidos, estoy pensando directamente en el Partido Nacional, donde un sector, el sector conservador del Partido Nacional, el herrerismo, gana y gana con muchísima distancia, entonces eso quita margen y se toman las decisiones inmediatamente. Cuando hay un proceso democrático se construye en base al diálogo y eso fue lo que se hizo. Y el diálogo político es justamente a partir de los distintos puntos de vista iniciales llegar a un acuerdo. Y eso fue lo que se hizo. ¿Había puntos de vista distintos iniciales? Sí, los había. ¿Hubo discusión? Por supuesto que la hay. Pero es que así eso es la política y eso es la construcción de la democracia. Pero más allá de eso, hubo voces que hablaban acerca de que en la previa se hizo un hincapié muy fuerte en la unidad, sobre todo entre los precandidatos, con actos en conjunto, que quizás fue algo que no se había visto con anterioridad y que al terminar lo que era la instancia de la interna parecía haberse resquebrajado y que esa unidad podía no ser tal. Hubo muchas voces que hablaron de eso. Ahora, está bien, puede ser una impresión. Yo creo que hicimos una campaña unitaria, convencidos de que era muy unitaria, pero las 4 candidaturas no definían quién iba a ser la vicepresidencia. Una vez más, contrariamente a lo que pasó al Partido Nacional, que se mataron a los codazos, y como un sector barre, gana con muchísima diferencia, oculta todo lo demás. Pero, ¿qué pasó con las peleas con Sartori y los codazos de Iturralde? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una campaña unitaria, cuando hay que acordar una fórmula, discutimos políticamente y llegamos a un acuerdo. Así se hace la democracia, no a los codazos, con diálogos políticos. Pero dentro de repente, por ejemplo, en el caso de Carolina Cose, que planteó que ella sí realmente quería hacerlo y que los votos la respaldaban. Y está bien, y Cose legítimamente podía aspirar a eso, pero los acuerdos políticos llevaron a otra solución, que para además creo que es una muy buena solución. Yo creo que Graciela Villar realmente es una excelente candidata a la vicepresidencia de la República. Y lo digo con propiedad, yo le ofrecí a Graciela Villar hace ya 8 o 9 meses que fuera la secretaria política del Frente Amplio. O sea, la conocía bien. Le tengo una enorme confianza política. Entonces, cuando Daniel Martínez me dice, voy a proponer a Graciela Villar, le digo, pero fantástico, me parece formidable. Creo que es realmente una excelente fórmula. El hecho de que fuera quizás más desconocida para lo que es el público en general, ¿eso consideran que es un plus? ¿Puede ser un problema a la hora de encarar un rol tan importante? No, desde luego siempre es preferible tener candidatos con mucha visibilidad, pero cuando hay proceso de renovación, la visibilidad de los que llegan en la renovación son menos. Una vez más, voy a hacer el ejemplo del Partido Nacional. La calle Pou es muy conocido porque ya compitió, o sea, no hay renovación ahí. ¿Y Beatriz Argimón también es muy conocida? No. O sea, siempre los procesos estos generan nuevas personas que aparecen y hay que llevar el proceso de conocimiento. Ayer estábamos charlando con Alem Mizrahi, hablando sobre la primera de las encuestas conocida una vez la decisión de la ciudadanía en las elecciones internas de los partidos políticos, que se da el trabajo de radar cuando ya el Partido Nacional, bueno, obviamente tenía fórmula porque ya se había proclamado en esa misma noche a Beatriz Argimón a la vicepresidencia con Luis Lacalle Pou, y se da en el medio de que
Daniel Martínez hace público el nombre de Graciela Villar. Es decir, parte de esas encuestas que hizo eran sin el nombre de Graciela Villar, parte de esas encuestas fueron con el nombre de Graciela Villar. Y hablaba Alem Mizrahi de un 35% de intención de voto hacia Daniel Martínez en Frente Amplio y que comparaba situaciones con elecciones anteriores y decía que el Frente partía en esta instancia con el piso más bajo, es decir, con que el repecho esta vez es más alto. ¿Qué lectura hacen ustedes? Es así, que objetivamente es así, lo venimos En esta oportunidad la elección se va a hacer cuesta arriba. Hay que trabajar mucho, sin duda hay que trabajar muchísimo. Pero yo creo que es un hecho notorio. El Frente Amplio sigue siendo la primera fuerza política en este país, la que como fuerza política aglutina a la mayor parte de la población, pero no tiene ganada la elección de octubre, con lo cual tiene que trabajar mucho para convencer, para persuadir que tiene el mejor modelo, que el modelo alternativo que se presenta es un modelo regresivo, porque es una coalición de conservadores, liberales y reaccionarios. Eso fue lo que llamó la calle Pou el 30 de junio, a la conformación de una especie de pentapartito, para usar aquella expresión de la democracia italiana, de Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, el partido de Novik y el partido de Manini Ríos, que es evidentemente una coalición de los sectores conservadores del Partido Nacional. El herrerismo es la expresión del conservadurismo tradicionalmente del Partido Nacional, con los liberales, expresado por Talvi, y con los reaccionarios de la derecha de Manini Ríos, que enfrentan un proyecto que es el proyecto del progresismo, de la izquierda y del progresismo. Este es el panorama que tenemos planteado y desde luego tenemos que hacer un enorme esfuerzo para convocar además a los progresistas que hoy no están en el frente. Hay que hacer lo que son los que salieron derrotados en esta propuesta. Pero ¿y el discurso es hablar de elección entre oligarquía y pueblo o de reaccionarios y progresistas? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque ayer decía Mizrahi, ¿hay fuga de votos del Frente Libre Sereni a Talvi? Sí, pero eso puede ser, pero yo quiero que haya fugas también de los sectores progresistas del Partido Nacional hacia el Frente Amplio o hacia el progresismo, hacia la coalición progresista. Todos intentamos captar votos, no buscamos solo a los convencidos. Si buscamos solo a los convencidos, nosotros nos quedamos en el 35%, el Partido Nacional se queda en el 30, 31. Todos salimos a buscar, y sobre todo salimos a buscar a los indecisos, a aquellos que presentarles alternativas distintas de país. Entonces, lo que hay acá, si hay que polarizar o no hay que polarizar, si es una buena estrategia la polarizar o no polarizar, pero los hechos están planteados. La calle Pueblo plantea el 30 de junio una polarización, una clara polarización. De un lado, una coalición que convoca y que quiere liderar la calle Pou de conservadores, liberales y reaccionarios, y nosotros que intentamos decir, bueno, miren, hay otro modelo posible, que es el modelo que venimos desarrollando hace 15 años, que es un modelo de progresismo. Y estas son las alternativas que están planteadas. Pero entonces, ese análisis, ¿cuándo se va a llevar a cabo? O sea, ¿a dónde va a apuntar el Frente Amplio de aquí en más? ¿A esa polarización? ¿A cuál de esas estrategias justamente se va? No es que tenga que apuntar, es que está planteado así en el escenario, porque esa es la apuesta que hacen las oposiciones. Las oposiciones, que no son una sola, están buscando un programa común. El programa común se dice, saquemos al Frente Amplio del gobierno. El costo de eso es que los sectores progresistas, también de los partidos históricos, se ven relegados, se ven sin posibilidades de incidir en esa política. Entonces, obviamente, ¿cuál es la estrategia nuestra? Llamar a todos los progresistas, a todos los que no quieren la restauración de un modelo liberal, neoliberal en lo económico, conservador en lo social y político, que no quieren esa restauración. ¿Por qué? Porque llevan a procesos como el de Argentina. En Argentina hicieron eso. Cambiemos de Macri. Fue esa apuesta. Fue una gran coalición para derrotar al gobierno. Fue una coalición de conservadores y reaccionarios y liberales que llevaron, entre otras cosas, al desastre que es hoy Argentina, que es un desastre. Comparemos modelos. Mientras Argentina se caía a pedazos, nosotros llevamos adelante un modelo sostenible, por supuesto, en crisis económica, con dificultad de crecimiento, pero con crecimiento y no con debacle. El dólar no se dispara, el salario real crece. Crecemos menos de lo que crecimos y lo que nos hubiera gustado crecer. ¿Y no hay un discurso antagónico entre lo que dijo ayer Daniel Martínez y Graciela Villar? Digo, porque Graciela Villar habla parecido a lo que estás diciendo, en cuanto a oligarquía y pueblo, la elección que se va a dar, que va a dar la ciudadanía. Y Daniel Martínez habla de convocar a los líderes de la oposición para los grandes temas y concordancias más allá de lo electoral. A ver, no es incompatible, hay algunas aclaraciones. A ver. Esta contradicción oligarquía-pueblo es apelar a una vieja expresión de Sereni, de 1971, que lo que se está dirigiendo al Plenario Nacional del Frente Amplio y convoca entonces aquella emotividad del 26 de marzo del 71.
De todas maneras, oligarquía quiere decir el gobierno de unos pocos. Y efectivamente, el progresismo propone que el gobierno no sea un gobierno de unos pocos y que no sea solo un gobierno de técnicos y que los programas políticos no los hagan técnicos encerrados en un laboratorio, sino que justamente convocan al gobierno de todos. Oligarquía quiere decir eso, gobierno de pocos. Y nosotros nos oponemos al gobierno de pocos, que creemos que es el proyecto que proponen los sectores conservadores y liberales, al gobierno de poco, por eso oligarquía. Pero es una apelación emocional a un viejo discurso. ¿Eso es incompatible con la construcción de políticas de Estado? De ninguna manera. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se gobierna? Sin duda. Buscar grandes acuerdos políticos, incluso con aquellos que votaron distinto que nosotros, aquellos que no votaron nuestro proyecto. Eso hay que hacerlo. Lo hicimos durante estos 15 años. Y no pudimos hacerlo más porque la campaña electoral en este país se inició el 2 de marzo de 2015. El Partido Nacional está en campaña electoral desde el 2 de marzo de 2015 y votó todo en contra. Votó en contra la ley de financiamiento de partidos políticos, votó en contra financiamiento de caja militar, se opuso, votó todo lo posible en contra. ¿Por qué? Porque era la lógica de, efectivamente, polarizar con el proyecto político del Frente Amplio. Así están dadas las cartas en este momento. ¿Eso permite después, cuando uno gana el gobierno, dialogar? Por supuesto que sí. Porque la construcción de la democracia es esa, es la articulación de los disensos. Sobre todo en un parlamento que va a tener atomización. Sí, es Por lo menos como se presenta, es probable. Va a ser un parlamento atomizado. Decía Alem Misraja ayer, es muy probable que hasta 9 partidos políticos tengan representación parlamentaria. Y algunos muy nuevos que todavía no se sabe qué peso pueden llegar a tener o qué políticas van a aplicar una vez en el Parlamento en cuanto a la negociación, en cuanto a justamente... Claro. Por eso que a mí me preocupa mucho que la alianza opositora se geste con los reaccionarios. Y este no es un fenómeno extraordinario. Yo voy a España ahora, mañana me voy para España a ver el debate de investidura de Sánchez y qué va a resultar ahí. Y uno ve cómo la derecha española, los conservadores y liberales, se asociaron con la ultraderecha española para bloquear el progresismo en España. Y lo que está pasando, que Vox, que es un partido ultraderecha, ¿sí?, está condicionando enormemente la política española por la alianza de los liberales con los conservadores. Y eso es preocupante. Y yo creo que eso también, por supuesto, son realidades distintas. Me preocupa que eso se traslade al Uruguay, que la alianza conservadora-liberal termine pactando, además con los reaccionarios, ¿sí?, en políticas que son claramente xenófobas, como ya lo expresó Manini Ríos, ¿no? O sea, de rechazo a los inmigrantes, de descalificación de los inmigrantes, de cierre corporativos, ¿sí?, de políticas de mentira, que no estoy acusando a la Manini de eso, pero sí en la campaña interna del Partido Nacional, claramente se hizo una campaña sucia de mentiras, que ahora la reproducen, lo que acaban de hacer con la ley orgánica militar, las mentiras que tuvo que salir a desmentir el Ministerio de Defensa ayer, porque están asustando, pretenden asustar con mentiras a los soldados de que le van a sacar derechos que tienen, los derechos funerarios, los derechos de cantina militar y qué sé yo. Es mentira. Ese debate se dio a nivel parlamentario, ¿no? Claro, lo que he planteado a nivel parlamentario. Eso es mentira. Y entonces nos llevan una campaña sucia. Los expertos en la campaña sucia han sido tradicionalmente estos sectores de más derecha. Fue lo que hizo Vox en España y en Uruguay pasó. Y fue en la interna del Partido Nacional y fue para todo el país. Y ahora se traslada para este otro lado. Esa coyuntura justamente habla, y lo dijeron ustedes ayer, del perfil negociador que va a ser necesario, por supuesto, y que encarnaría en este caso claro. Graciela Villar. Que siempre lo tuvimos el perfil negociador. El Frente siempre, porque nosotros somos la expresión de la negociación, somos una coalición que tiene 50 años. Hemos articulado las diferencias entre comunistas y demócratas cristianos durante 50 años. Y hemos construido un proyecto político común. Eso demuestra nuestra capacidad de diálogo, justamente. Pero tenemos una enorme experiencia en buscar los acuerdos políticos. Enorme experiencia, llevamos 50 años en eso. Pero de cara al futuro, la fórmula fue proclamada ayer, quien necesitaba esa validación era justamente Graciela por el tema de haber sido elegida por quien logró las mayorías necesarias para hacerlo, Martínez, pero esto debe después constatarse en lo que va a ser el órgano deliberativo nacional, que es el mes que viene. ¿Cuál va a ser el rol de ese órgano? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que termina de definirse en esa instancia? No, en realidad esto es un mecanismo exigido por la disposición transitoria W de la Constitución de la República, que es la que convoca, la que dice que tiene que haber un órgano deliberativo nacional y lo reglamenta la ley 17.063. Topolansky decía que tiene que ser el primer acto político de campaña, ese 17 de agosto. Yo entiendo perfectamente lo que dice Lucía. El primer acto político de campaña fue el cierre del Congreso del 1 de diciembre, donde salimos con un programa único de todo el Frente Amplio y con las 4 candidaturas a la elección interna.
O sea, yo creo que es un acto importante, sin duda, el del 17 de agosto en la convención, pero, digamos, está definido ya, porque en la construcción democrática del Frente, el plenario es el que dice cómo se integra la fórmula finalmente, y lo hace por unanimidad. Con discusiones previas, claro. Por estas horas ha resurgido el caso de Elena Quinteros a propósito de lo que planteó el comunicador Orlando Pettinati en Canal 4. A partir de eso, toda una situación respecto a que te había entregado un audio, que vos diste curso a ese audio posteriormente a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. ¿Has hablado con el comunicador después de todo esto? No, Leno. Pero no tengo ningún problema. ¿Por qué se instaló este tema como se instaló? Yo creo que lo instalaron las redes. O sea, Pettinati dice una cosa en un programa en Canal 4, que es absolutamente cierto, que nos reunimos en 2014 y que él tramita vía Seinestad, vía Eduardo Seinestad, que es quien lo acompaña, quien me conecta, para decir, che, mirá, ¿estás dispuesto a recibirlo a Pettinati? Pero por supuesto que no, tenemos una buena reunión en 2014, me dice, recibí denuncia de una persona, una grabación. Le digo, perfecto, te agradezco, y además, sinceramente agradezco que haya transitado esa información va a quien tiene que investigar, que no era yo, que era la Secretaría de Pasado Reciente. ¿Por qué no era yo? Primero, porque institucionalmente le correspondía a la Secretaría de Pasado Reciente. Segundo, yo soy hijo de un desaparecido. Yo nunca fui investigador, ni quiero investigar, porque no tengo distancia afectiva, porque estoy involucrado con el tema. Y un investigador necesita realmente investigar y no dejarse llevar por sus emociones o por su involucramiento en el tema. ¿Vos rechazás omisión en esto? Esa es la canallada que se monta a partir de las redes, y ahí están otra vez las campañas sucias. ¿Cómo aprovechan, por ejemplo, el sector ballistas, Partido Colorado, los que ampararon la impunidad toda la vida en este país, ¿no? Los que defendieron la ley de caducidad, los que designaron fiscales militares para investigar la suerte de los desaparecidos cuando el artículo 4 de la ley de caducidad? Estos ahora ponen en duda mi ética. Yo encajoné una investigación. Por eso fui tan enfático. No sean atrevidos. Y ahí sí me ofende. No sean atrevidos. Están jugando con mi historia, están jugando con mi compromiso, están jugando con lo más profundo de mí. Eso ya pasa de una discusión política para personalizarse. Y eso no se hace. Eso es campaña sucia. Ahora que hicimos el pacto de fake news con APU, que queremos una campaña limpia, que cometan esta canallada de utilizar electoralmente estos y algunos otros también en listas oficiales del Partido Nacional, acusándome de qué. ¿Me van a acusar de encajonar? Pero no sean atrevidos. Que no sean atrevidos. Bien, Javier, queda clara la posición. Perdón que me duele, ¿no? Queda clara la posición sobre este tema, obviamente. Es un tema muy de mucha rispidez, obviamente. Claro. Y bueno, quería preguntarlo porque me parecía que estaba de orden. Lo que pasó y obviamente la aclaración y la posición tuya sobre el tema en cuanto a que se le dio curso. ¿Hay alguna novedad respecto a la temática de los desaparecidos? Se está trabajando. ¿Se sigue trabajando? Se tiene que seguir trabajando. López Más lo decía hace unas cuantas horas. El 13 se ha excavado. Allí aparecieron los restos de mi viejo. Que me digan a mí lo que se excavaron en el 13, lo que fue el proceso de investigación en el 13 en general. ¿Alguien supone que el batallón 13 fue un cementerio exclusivamente para Fernando Miranda? No. Entonces por eso se siguió investigando. Como no lo fue el 14 exclusivamente para Julio Castro o para Ugajén. No, Chávez Sosa apareció en las chacras de Chávez, bien digo, Julio Castro, que ahora el 1 de agosto se cumple el aniversario de su desaparición, Blanco Valiente, en fin. Esto demuestra que hubo una política de la dictadura cívico-militar, de represión, de gravísimas violaciones a los derechos humanos, y que luego hubo una operación zanahoria que se prolongó durante la democracia, con gobiernos de los que hoy levantan el dedo acusador, atrevidos, ¿sí?, que intentaron ocultar la realidad. Y por eso seguimos buscando. Bienvenido el tránsito de la investigación, bienvenida la preocupación además por la investigación. Me alegra que hayamos logrado los familiares imponer que hay que investigar la suerte de los desaparecidos y que esta es una causa común. Gracias por habernos acompañado y buen viaje a España. Muchas gracias. Vamos a la vuelta y conversamos de eso que vale la pena. Muy bien. Buen retorno. Gracias. Cerramos.